La vida está llena de incógnitas, la vida está llena de preguntas, la vida está llena de reflexiones, unas con respuesta, otras sin respuesta. Porque coexistimos en dos realidades paralelas. El mundo espiritual que no vemos, aunque podemos apreciar las consecuencias, las obras, la repercusión de las operaciones de los seres que habitan en el mundo espiritual, y el mundo material donde existimos nosotros, nos vemos, hoy estamos de alguna manera dialogando, reunidos en comunión. Pero el hecho de que no podamos contemplar con nuestros ojos la realidad espiritual, el mundo espiritual, no quiere decir que no sea objetivo, que no sea real, que no sea una verdad, que no sea un hecho. Lo que pasa es que cuando Dios lo creó todo, en el caso nuestro, los seres humanos, nos creó con una esencia trina: espíritu, alma y cuerpo. De modo que tenemos un espíritu que no se ve, pero es quien le da vida a este cuerpo que sí se ve. El espíritu no es sustancia, es espíritu. Es inmaterial. El cuerpo es sustancia, es material. Se puede ver, se puede palpar. Existe en la realidad material. Y a veces olvidamos la parte espiritual de nuestra naturaleza y de nuestra existencia. Y que todos debemos satisfacer las necesidades de nuestro espíritu, de nuestra naturaleza espiritual, así como también cultivamos y cuidamos nuestro cuerpo. Porque nuestro ser espiritual, nuestro espíritu, que en definitiva es la esencia misma y real de lo que somos, de quiénes somos, también enferma, pero no con tos y con gripe, ni diabetes, ni hipertensión, sino con enfermedades espirituales. Y esto, cuando nosotros vivimos alejados de Dios voluntariamente, porque conocemos el Evangelio pero no lo queremos obedecer, o cuando después de haberlo conocido nos entregamos a una vida de vicio y de pecado, lo cual desagrada totalmente a Dios. Perdemos la comunión, perdemos la armonía con la fuente de nuestra existencia, que es Dios mismo. Porque cuando Dios creó este cuerpo yacía allí donde fue creado, en algún lugar de este planeta, inerte, sin vida, no respiraba, no tenía conciencia absoluta, era un amasijo de carne y de hueso. Y el Creador sopló en sus narices aliento de vida, dice la Biblia, y puso en nosotros una pequeña chispa de su existencia, y entonces el ser humano fue consciente, existió. Por lo tanto, debemos ser conscientes de esta realidad para vivir la vida bien vivida, es decir, a la manera de Dios. No a la manera inconsciente de las personas que no conocen el Evangelio, sino que nosotros, cuando conocemos el Evangelio, entender que la forma correcta de vivir la vida y disfrutarla es conforme al propósito divino. Y el propósito divino no es otro que simplemente tener una relación personal con Él. Ahora bien, ¿quiénes somos? Ya les dije, somos un ser trino. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esto está dado porque Dios, cuando formó al ser humano, por cierto, está muy extendido en Costa Rica un error gramatical y de comunicación, lo cual refleja ignorancia en los comunicadores públicos. Todos y todas, ellos y ellas. Eso es una redundancia en el idioma castellano que hablamos usted y yo. Porque la Biblia misma señala que cuando Dios creó al ser humano, lo llamó genéricamente. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó.
Porque está hablando de un ser, no está hablando de dos naturalezas diferentes. Está hablando de un solo ser, porque en un solo ser, aunque con sexos diferentes, puso la misma chispa, la misma esencia espiritual. Esa chispa que procede de Él, esa chispa que se conoce como nuestro espíritu. De modo que el hombre no es diferente a la mujer, ni superior a ella, tampoco inferior. La mujer no es diferente al hombre, ni superior ni inferior. Somos lo que la ciencia ha catalogado, ha definido hoy, seres humanos. ¿Por qué humanos? Porque somos diferentes al reino animal. Pastor, pero algunos científicos dicen que el hombre es un animal. Sí, claro. Yo sé que hay mucha gente que incluso va a la universidad, pero son burros cargados de letras, que se parecen más animales que seres humanos por su mala educación y su maltrato, porque en vez de ayudar y en vez de tratar bien a las personas, les maltratan. Hay mascoticas que son más cariñosas y más educadas que muchos seres humanos. Y esto está dado, y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, los hijos de Dios, a ser diferentes a la corriente de este mundo. Tenemos que aprender a ser hijos de Dios. A ser personas correctamente conforme a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Para que entonces nuestras obras brillen, se destaquen, marquen una diferencia en la sociedad y las personas reconozcan verdaderamente somos hijos de Dios. Porque una tendencia que tenemos en nuestro mundo hoy, sobre todo en el pueblo cristiano, es: yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy líder de alabanza, yo soy. Mire, la Biblia al único que llama yo soy es a Dios. Esa necesidad ruin que tiene el ser humano de engrandecerse. Cuando la Biblia lo que nos llama sencillamente son siervos inútiles. Dice la Escritura, dijo el Señor Jesús: cuando hayamos hecho lo que debemos hacer, siervos inútiles somos. Porque hicimos nada extravagante ni sobresaliente, sino aquello que debíamos hacer. Y esto hago este paréntesis porque la tendencia hoy es sobreexaltar dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios en demasía la naturaleza del ser humano. No somos pequeños dioses, aunque tenemos una chispa, nuestro espíritu que procede de Dios, de ese Dios infinito y todopoderoso. Nosotros no somos ni infinitos ni todopoderosos, sencillamente somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dice amén, hermano. Amén. No cometa el error que están cometiendo los comunicadores, incluso muchos locutores de radio cristiano, de ellos y ellas, todos y todas, porque eso gramaticalmente, según la lengua que usted y yo hablamos, es una caballá. Y todo es por ceder a la presión del mundo de dividir la sociedad en ellos y ellas. No, somos todos un amasijo, formados todos con la misma esencia divina y procedente de las mismas manos divinas, seamos hombres o seamos mujeres. No hay diferencia. ¿Por qué dividirnos? ¿Por qué separarnos si ni siquiera la lengua, el idioma que hablamos, lo hace? Pero claro, nosotros los cristianos brillamos aún en la comunicación y la manera de expresarnos. La Biblia dice en la carta a los Efesios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Siempre y directamente nos referimos a las malas palabras, a las palabras vulgares. Pero también palabra corrompida es palabra distorsionada, es dañada, es cuando perdió su esencia. Y eso es lo que está pasando con el género humano hoy. Que las corrientes de este mundo, las ideologías han dividido la sociedad tanto que hoy le estamos viendo esa afectación en ocasiones en algunos grupos cristianos. En Capilla del Rey no puede pasar porque todos somos una familia. Sean ancianos, sean hombres, sean mujeres, sean niños, todos tenemos la misma esencia y la misma naturaleza antropológica
Somos creación de Dios y de Dios procedemos y a Él regresaremos. Dice amén, hermano. Amén. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Y esa es la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Muchas personas, la mayoría que hoy se entregan a muchos estilos de vida desenfrenados, llegan a ese estado y ese punto de desenfreno por una crisis existencial. No le encuentran propósito a la vida porque beben mucha birra, mucho guaro y no encuentran satisfacción. Necesitan tomar y tomar y beber porque sigue el mismo vacío, sigue la misma condición, el mismo estado insatisfecho en ellos, a pesar de llenarse hasta lo último de alcohol. Otros, lamentablemente, van a otro tipo de drogas más fuertes y terminan destruyéndose poco a poco, sumidos en la más profunda tristeza, porque el vacío no desaparece. Muchas personas piensan que con una vida sexualmente desenfrenada, sea hombre o mujer, bien desenfrenada, que así se van a sentir bien. Lo único que pescan es, porque el vacío sigue, va a estar ahí, la insatisfacción existencial va a seguir, lo único que pescan la mayoría de las veces es una enfermedad de transmisión sexual venérea o mortal. Porque el propósito de nuestra existencia, la razón primaria y por la cual nosotros aparecimos en lo que hoy conocemos el universo, fue para que tuviésemos una relación personal e íntima, cada uno de nosotros en lo individual, con Dios el Creador. El Creador no nos creó y nos soltó así para el mundo, nos tiró como quien forra, quien teje un sombrero y lo tira a la pila, al montón. Él nos creó con un propósito y es por esto que nos creó a su imagen y semejanza, como la Escritura testifica en Génesis 1, 26 y 27. Nos creó su imagen y semejanza porque Él quiere tener una relación personal con nosotros. Tanto fue el honor que nos concedió, tanto fue el empeño y el plan especial, el propósito tan especial que Él tuvo al crear al ser humano, que no solamente nos creó a su imagen y semejanza, sino que también, como dice el Salmo 8, David lo decía de esta manera: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas en memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. Le diste autoridad sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Le diste honra y gloria. Analice las palabras, honra y gloria. Y el salmista David termina su salmo de la misma manera: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Job se puso en algún momento, otro hombre de la Biblia y de la historia, a altercar con Dios porque él había sido un hombre justo a su manera, y de pronto su vida se encuentra en medio de un cataclismo. Pierde sus hijos en un solo día, pierde sus propiedades y sus bienes en un solo día, y pierde su salud también ese mismo día. Y Job, como cualquiera de nosotros, lo único que dijo fue: maldito el día en que yo nací. Algunos dicen que por eso es que Job nació el 30 de febrero. Porque Job dijo: maldito sea el día en que yo nací, no se ha contado entre los días de los meses de los años. Y como febrero no tiene 30, por eso la gente dice que Job nació el 30 de febrero. Es un chiste, oye, no es real, es un chiste. Y después de Job expresar toda su frustración por no entender cómo él, que era un hombre justo, le estaba aconteciendo aquello que le estaba sucediendo,
lo cual él se imaginaba que solamente era para los malos, Dios entonces interviene, porque nunca Él nos va a dejar de la mano, siempre va a estar con usted y va a estar conmigo. Usted se equivoca, pero la Biblia dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Y cuando Job estaba lleno de amargura y de resentimiento consigo mismo, ¿a usted no le ha pasado eso, hermano, que se ha sentido amargado y resentido con usted mismo? He conocido personas que le dan con la cabeza a la pared. Enojados consigo mismo. ¿Cómo es posible si lo he aplicado todo y he trazado todas las fórmulas posibles y conocidas que me haya sucedido esto? Que he llegado al fracaso. Estoy sufriendo esta contradicción y este vacío tan grande. A los hijos de Dios también les puede suceder. Porque no somos diferentes las personas que todavía no conocen al Señor. Nosotros también en otro tiempo no conocíamos al Señor. Pero Dios intervino y Dios no nos deja de la mano. Él nos lleva siempre tomados de la mano. Y estuvo un buen rato hablando con Dios y con Job y explicándole qué era lo que estaba pasando. Cuando Dios terminó de hablar con Job, Job no pudo decir otras palabras que: conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba cosas demasiado maravillosas para mí. Conozco, oye, te ruego y te preguntaré. Si ya no voy a cuestionar más, ahora te voy a preguntar. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. La costumbre de aquellos tiempos era que las personas se sentaban encima de la ceniza de la leña. Recuerden que no se cocinaba ni con eléctrico ni con gas, era con leños. Se sentaban encima de un cenicero y se echaban polvo en la cabeza. Tierra se echaban en la cabeza, mostrando arrepentimiento, luto y dolor. Y Job, cuando se dio cuenta que había actuado y había hablado neciamente, injustamente para con Dios, por cuanto había cuestionado la fidelidad y la integridad de Dios, la providencia divina que le acompañó todo el tiempo, dijo: me arrepiento en polvo y ceniza. Y el testimonio de Job está escrito en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, para que nos sirva de ejemplo a nosotros hoy y entendamos que el mundo se puede estar cayendo a pedazos en derredor nuestro. Dios siempre está al lado nuestro, tomándolos de la mano para que no caigamos, como dijo el salmista David: aunque el justo cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. De modo que, ¿qué hacemos aquí? Estamos aquí para tener una relación bien íntima con Dios. Mis mejores momentos en la vida no es cuando estoy con mi mamá. La amo entrañablemente, pero no es cuando estoy con mi mamá. No es cuando estoy con mi esposa. Es cuando estoy arrodillado, postrado en la presencia de Dios. Porque es cuando regreso al origen y a la causa por la cual yo fui creado. Yo fui formado, fuimos formados. Y es donde encontramos complacencia cuando nos acercamos a Él y nos relacionamos íntima y personalmente con Él. Y note mis palabras, íntima y personalmente, porque generalmente hoy hay mucha información, no me canso de decirlo. Y la gente de religión sabe muchísimo, pero de Dios no sabe nada. Conocen mucha teoría y mucha teoría, teología y teoría, pero no conocen al autor de la teología, no conocen a Dios. La palabra teología es una palabra compuesta que quiere decir teos, Dios en griego, y logía, que es conocimiento, de modo que teología es conocimiento de Dios. La gente conoce mucho teóricamente de Dios, pero no le conocen lo personal. Y el secreto y el éxito en la vida, esa plenitud que podemos experimentar, es cuando le conocemos personalmente. Y sabemos como David, que aunque hayamos tropezado y estemos en el suelo, el apóstol Pablo por allá también dijo: estamos postrados, pero no destruidos. Amén. Quiero hacer un paréntesis.
sobreenfatizando demasiado el mundo espiritual del que al principio le estaba hablando. Y no el mundo espiritual donde Dios tiene a sus serafines, querubines, arcángeles y ángeles. Sino que la gente hoy vive obsesionada con el diablo y los demonios. En alguna ocasión he estado escuchando un cantante dominicano y no hay una canción que él no tenga que no sea con el diablo y los demonios. El diablo estaba en el techo de mi cocina, el diablo estaba metido en el baño, el diablo estaba en el inodoro, el diablo salió por la ducha, el diablo estaba en la cocina, estaba en la olla de presión, estaba en el coffee mail, no salió coffee mail, salió en todo. Él vive obsesionado con el diablo y muchos son los cristianos que hoy viven obsesionados con el diablo. Todavía si fuera con los ángeles, porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ok, bien, con los ángeles, amén, bien, estoy rodeado de ángeles, tengo un ángel guardián conmigo, amén, no había problema. Pero la gente vive hoy en una obsesión enfermiza de diablo. Viven saturados todo el tiempo de diablo. Y no son libres. Libres del temor, como dice la Escritura, que el perfecto amor echa fuera el temor, y ese es el amor de Dios. Si hemos recibido y hemos experimentado el amor de Dios, no tenemos por qué estar temerosos del diablo, sino libres en Cristo. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 dijo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén sujetos nuevamente al yugo de esclavitud. Recientemente escuchaba, bueno, yo trabajo en una bodega solo y tengo la posibilidad de tener un radiecito y allí escuchar, sintonizar una emisora cristiana. Y ahí mientras yo estaba trabajando y haciendo mis alistos y mis procesos allí de inventario, escucho un pastor que se pone a decir: hermano, usted tiene que tener mucho cuidado, porque los brujos tienen redes sociales y ellos están viendo lo que usted está haciendo en las redes sociales, y cuando ellos ven que tú eres cristiano te tiran brujería, y la brujería te hace daño. Eso que te está pasando es que te echaron una brujería. Una vez me preguntó alguien, me dijo: pastor, esto que me está pasando es porque me echaron una brujería, un cristiano. Yo no sé si darle como un palo por la cabeza para ver si es que tiene algo tupido ahí. Entonces cuando yo le doy el palo se le mueve y se le destupa una vena. Pues no sé, yo no sé cómo actuar, porque un cristiano, hermano, que le tenga miedo a la brujería y que crea que la brujería le hace daño. Bien, le voy a dar la respuesta ahora cuando entendamos quién es el diablo. Y la pregunta es: ¿quién o qué es el diablo? El diablo no es un qué, como si fuese una cosa, algo impersonal. Es un quién, es un ente, es un ser como usted y como yo, pero no tiene cuerpo, es espíritu. En sus orígenes, según las Sagradas Escrituras, era un querubín. El reino de Dios está organizado. Dios, según la Biblia nos dice, están los serafines, que son 4, que están alrededor del trono de Dios, adorando a Dios todo el tiempo. Después vienen los querubines, que la Biblia los llama querubín protector, refiriéndose en este caso al diablo. Es decir, vienen siendo como seres de un rango muy poderoso. ¿Cuál es su función? Bueno, la Biblia le llama protector, parece que protegen algo. Exactamente, no lo sé, lo demás es especulación. No le hagan caso a esos pseudo predicadores que se ponen a hablar que si los demonios tienen pasaporte, cédula de inscripción, y que si tienen visa para Estados Unidos, para Costa. No se preocupe por eso, la Biblia no se preocupa en eso. Solamente la Biblia lo que dice, lo que se preocupa es por enseñar lo que existen y si nosotros tenemos autoridad sobre ellos. Se le conoce como lucero. Lucero porque es una traducción del latín que quiere decir Lucifer, que en otras palabras en castellano viene siendo portador de luz. La Biblia le llama diablo, que quiere decir acusador. También le llama Satanás, que quiere decir adversario.
Y estas descripciones, entre otros pasajes, podemos encontrarla en Isaías 14, del 4 al 20. Bien, ¿quiénes son los demonios? Muchas veces decimos, el diablo me está tentando. Entendamos una cosa, cuando hablamos de diablo, estamos refiriéndonos a todos los entes espirituales que vienen a tentarnos y a seducirnos para que pequemos. Pero diablo, hay uno solo, que es Lucifer, que es Satanás, que es Belial. Son los distintos nombres por los que se le llama. Baal Zebú o Beel Zebú, que es el dios de las moscas, se le llamaba en el antiguo Israel. Es decir, el dios del estiércol, del excremento, de las heces fecales. Es decir, los judíos se referían a él de una manera despectiva. No como los cristianos hoy, que lo único que falta es que le enciendan velas. Porque el diablo está metido, duerme hasta dentro del esposo y la esposa. Tengo el diablo en el matrimonio. Tengo el diablo con mis hijos. Tengo el diablo. Es una obsesión enfermiza. Tengo el diablo en el refrigerador. Mira, el diablo del refrigerador se echa fácil y no hay que decir en el nombre de Jesús sale. Solamente salir, entregar currículum, ponerse a trabajar y enseguida él se llena. Es decir, que no es un diablo, es falta de doblar el lomo o sencillamente de tomar buenas decisiones financieras. Hay gente que trabaja, es como un esclavo, trabaja para pagar deuda. Y el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría, en la Biblia nos enseña que no debemos endeudarnos. ¿Usted quiere que un día le lleven hasta la cama donde usted duerme? Pida, siga pidiendo dinero, siga endeudándose. Por eso la gente de nuestro tiempo vive tan estresada, tan deprimida y dándole dinero a los falsos apóstoles que hoy hay y a los falsos profetas, porque ellos les prometen que van a salir, si le dan dinero a ellos van a salir de la deuda. Lo que hacen es aumentar más la deuda. Pero no le echemos más la culpa al diablo. Yo siempre me he imaginado que hay ocasiones la gente dice, no, porque el diablo es el causante de que yo esté endeudado. Y el diablo yo me lo imagino diciendo, ¿quién? Yo. Nada, a mí no me eche la culpa. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios nos referimos a ellos como diablo y Satanás porque operan de igual manera, pertenecen al mismo reino de tiniebla, de oscuridad, adversarios de Dios y de nosotros, los hijos de Dios, pero son seres diferentes al diablo, al que conocemos como diablo. ¿Quién era el diablo? La Biblia le llama que era un querubín. Era uno de esos seres que tenía rango y poder especial como otros, que la Biblia no menciona, y se rebeló contra Dios y arrastró detrás de sí la tercera parte de los ángeles de Dios, y esos son los demonios. No, yo estuve leyendo en una página feminista. Esta es una hipótesis porque es la opinión de alguna gente. Que Dios creó a Eva, pero antes de Eva a Lili. Una vieja mañosa y gobernona que es la madre de todas las feministas. Y a Lili le gustaba a ella montarse a caballo cuando quería tener relaciones con Adán. Pero Adán no, él quería estar arriba. Y entonces como Adán no la dejó estar a ella montada arriba, a horcajadas, entonces ella se rebeló. Porque es la primera feminista. Y se fue allí a vivir para el Mar Rojo. Y tuvo relaciones con unos espíritus que habían allí y de ella nacieron los demonios. Eso es fantasía, oye, eso es un cuento que inventaron las feministas del siglo XXI para engañar a la gente que no tiene doctrina. La palabra de Dios en ninguna parte lo dice. Es un invento del siglo XXI. La Biblia dice que los demonios fueron ángeles que se rebelaron contra Dios y formaban la tercera parte de los ángeles de Dios.
Por eso la Biblia le llama ángeles caídos, que perdieron su dignidad, es decir, que estuvieron aquí en la presencia de la... No, pastor, los ángeles caídos fueron los que le codiciaron a las hijas de los hombres de Génesis 6, fueron y se acostaron con ella, y de ahí nacieron los gigantes. Hermano, eso es interpretación, eso es criterio de algunas personas que quieren atar cabos a su manera, pero la Biblia cuando se refiere a ángeles caídos se refiere a los que no guardaron su dignidad, es decir, a los ángeles que no se mantuvieron fieles a Dios, como Miguel y Gabriel, por ejemplo, sino que siguieron detrás de la rebelión de Satanás y se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Esos son los ángeles que no guardaron su dignidad. Es como el ser humano cuando, conociendo el Evangelio de Cristo, se aparta, no guarda el cristiano su dignidad, el lugar de honor y privilegio redimido, restaurado, en el cual Dios lo colocó, y se va otra vez a vivir allá, en una vida indigna. ¿No me cree? Vaya a Judas 6 y ahí lo va a encontrar. Ahora, ¿cómo llegó el diablo a ser diablo? La Biblia dice, se enalteció su corazón con orgullo. Y ahí es donde nosotros debemos hacer un paréntesis, para no ser tentados y seducidos a cometer la madre o el padre de todos los pecados, y es el orgullo. Cuando la Biblia se refiere a los hombres y mujeres de Dios, se refiere como siervos de Dios o hijos de Dios. Hay un solo texto donde habla acerca de nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Y la gente agarró ese texto y ya se montó ahí: yo soy un rey, yo quiero ser el alcalde de la puebla, y después quiero ser diputado, y después quiero ser el presidente de los Estados Unidos, porque Dios me mandó a gobernar. Nos hizo reyes y sacerdotes por una cuestión de dignidad, del honor que nos concedió por nuestra naturaleza redimida, regenerada, de una vida pecaminosa y vil a una vida de justicia y de santidad, pero no en el sentido de gobernatura ni de política. No saquemos el texto de contexto, porque la Biblia aclara en Apocalipsis capítulo 2 que el que le quite el que le quita la palabra de Dios, le será quitada su parte del reino de los cielos, y el que le añada lo que no dice, le serán añadidas las plagas que en ella están escritas. La gente hoy se aventura a hacer eisegesis y a estar inventando lo que Dios no dice. Bueno, el Evangelio es simple, es sencillo, ser cristiano es muy sencillo. No complejicemos las cosas, ni la simple fe en Jesucristo, a través de la cual podemos ser salvos y recibir todas las bendiciones de Dios, con mandamientos de que tengo que hacer, que tengo que dar, que no tengo que dar. Que eso es invento de los seres humanos. Número 1, se enalteció su corazón. Guardemos nuestro corazón, hermano. La Biblia dice que fue el primer pecador. No seamos prontos para pecar. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Es decir, puedes sentir ira, pero no llegas a ofender ni a golpear a nadie. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro ojo. Es decir, no seamos amargados y resentidos. Y número 3, fue el primer mentiroso. En Juan 8:44 el Señor Jesús dijo: el diablo es padre de mentira. Si la mentira surgió con él, fue el primer mentiroso. Por eso es que la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuántos son mentirosos? ¿Cuántos dicen mentiritas blancas? ¿Cuántos dicen mentiritas piadosas? La Biblia dice que el padre de mentiras, Jesús dijo en Juan 8:48, el diablo es padre de mentiras. Y le dijo a los judíos de su tiempo: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, porque él peca desde el principio. De modo que tenemos que guardarnos de la mentira, de la falsedad, de la traición. Pero el diablo vino a ser diablo, les decía, por una rebelión contra Dios. Y los ángeles no, tipo cual son, y siguieron al querubín, a Satanás, sino que hubo una rebelión que se inició con una murmuración. Yo me imagino al diablo. ¿Qué se cree el creador? ¿Qué es lo que se cree el YHWH? ¿Qué es lo que él se cree?
que es el mejor, porque yo no puedo llegar a ser. Y yo me imagino que todas esas cosas. Y el otro día me hizo pasar una vergüenza y cosas. No, porque yo, si yo soy el portador de luz, ¿por qué me dejó allá? ¿Por qué mandó a Miguel y no me mandó a mí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y es de no convertirnos en acusadores, en diablos, es decir, en murmuradores, en personas que estemos hablando mal los unos de los otros, porque dice la Biblia que a paz nos llamó el Señor. Y que de dos pueblos hizo uno solo, es decir, que quitó toda forma de división para que andemos en armonía, como reza nuestro eslogan, como una familia. Ahora, ¿cuál es el trabajo del diablo? ¿Usted no sabe que el diablo tiene trabajo? Los narcotraficantes, su trabajo no es vender droga y traficar droga. Eso es bueno, no es bueno, es malo. El diablo tiene su trabajo. El Señor dijo que es robar, matar y destruir. Ahora, ¿cómo operan los demonios en el cuerpo y cómo es que llegan a poseer un cuerpo? Usted no sabe que no todas las personas, no todos los epilépticos están endemoniados. Pastor, pero echa espuma por la boca, pero no quiere decir que estén endemoniados. Muchos endemoniados, los endemoniados, muchos echan espuma por la boca cuando están manifestados el demonio retorciéndose en el piso. Pero no todos los epilépticos están endemoniados. La epilepsia es una enfermedad neurológica. El cerebro entra en un cortocircuito porque usted ve que hay una masa ahí blanca o gris. Bueno, dentro de esa masa hay corriente eléctrica y las neuronas entran en cortocircuito entre ellas, es decir, hay corriente eléctrica, entra en un cortocircuito y cuando hay un cortocircuito, ¿qué es lo que pasa? Hay convulsión. De modo que no todas las epilepsias, ay, fulano está epiléptico, eso tiene el diablo adentro. No, seamos maduros y entendamos todas las cosas. La epilepsia es una enfermedad la mayoría de las veces. Hay epilepsias que tienen una causa demoníaca. Como es el caso que describe la Biblia de aquel a quien los apóstoles no pudieron echar fuera el demonio. Caía, se retorcía, echaba espuma por la boca y los discípulos del Señor no pudieron echar fuera el demonio y el Señor vino y le dijo, ¿qué es lo que pasa? No, que traja a mi hijo a tus discípulos y no pudieron echar fuera el demonio. Y el Señor le se miró para los discípulos y se miró para el hombre y le dijo, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo le soportaba? Vamos a llamarle así. ¿Cómo es que entran los demonios a un cuerpo? ¿Cómo es que poseen a una persona? Y le voy a llamar de esta manera. Puertas de entrada. No es que la Biblia diga que nuestro cuerpo tiene una puerta y que hay una llave y que se abre. No olvídese de eso. Vamos a llamarle así, puerta de entrada. Porque usted sabe que para entrar a este salón hay que abrir una puerta. Para entrar a su casa tiene que abrir una puerta. Para entrar al closet y tomar lo que hay allí hay que abrir una puerta. Entonces vamos a llamarla así, puerta de entrada. Para entrar a nuestro cuerpo tiene que abrirse, tiene que existir la posibilidad o la apertura para que los demonios entren. Número 1, pecados sexuales. Pecados sexuales. Número 2, prácticas ocultistas, la brujería. Por eso es que hay tantos cristianos endemoniados hoy, o mejor dicho, tanta gente dentro de la iglesia endemoniada hoy, es obsesionada. Porque en vez de rendir culto al Creador de Jesús, empiezan el culto reprendiendo al diablo y acaban el culto invocando al diablo. Entonces, prácticas ocultistas, practicar la adivinación, las cartas, el tarot, amuletos. No crea que todo lo que viene de los judíos y del pueblo de Israel viene de la ortodoxia y de la palabra de Dios. Los judíos practican brujería también. Los judíos también practican la numerología, que es lo que se conoce como el cabalismo. De modo que no se obsesione ni se ciegue pensando como que viene de los judíos. Ya hay un tipo de ojo que es algo que se pone como palmar de ojo, que eso viene de los judíos y eso es brujería judía. Hay una manito que es así.
Eso también es brujería judía. De modo que no nos ceguemos, no, que viene de los judíos, pero los judíos no son Dios. Los judíos sencillamente es un pueblo como la iglesia que ha sido escogida por Dios para salvación y punto. Pero hay gente rebelde que practica también la brujería. Es más, la Biblia dice que el rey Salomón llegó a practicar, al final de su vida, llegó a practicar la brujería. Y número 3, aberraciones. Por cierto, ¿de qué signo del zodiaco es usted? Pero bueno, eso tú lo sabías de cuando eras hermano, ¿verdad? Nunca me he preocupado por eso, por saber cuál es el mío. Según el mundo y el reino de tinieblas. Usted no se preocupe, que ningún planeta traza su destino. Su destino está en las manos de Dios. Está trazado en la palabra de Dios, que es la Biblia. Esa es la necesidad urgente que tenemos de conocer la palabra de Dios para vivir conforme a nuestro destino y propósito en la vida. Y lo más bonito, el diablo no la puede tocar. Y número 3, ¿de qué manera entran los demonios a las personas? Es por aberraciones mentales y degradantes. Cuando digo aberraciones mentales y degradantes, estamos hablando de amargura. ¿Verdad, Jorge? ¿Verdad, hermano? Cuando hablamos de aberraciones mentales y degradantes, estamos hablando de amargura, resentimiento, odio, envidia. Una de las iglesias que pastoreé en el pasado, había una hermana que era la tesorera de la iglesia, muy fiel, una hermana muy fiel, buena, y llegó a ser casi la compastora de la iglesia, una persona a la que yo delegaba cuando salía de viaje a reuniones, persona impresionante. Pero cuando yo dejo el pastorado en esa iglesia y me traslado a otra iglesia, ella como que no se entendió con el pastor que vino nuevo y comenzó a tener discusiones, problemas, empezó a murmurar, empezó a entrar en contradicción y a alejarse de la iglesia, y dañó tanto su mente y su corazón, que un buen día, hermano, digo un buen día porque aunque se manifestó endemoniada dentro de la iglesia, el pastor echó fuera el demonio y la hermana fue libre. Y era una hermana que era buena, de ayuno y de oración y de santidad, íntegra, fiel, pero dejó que su corazón, cuando decimos corazón no hablamos de este, hablamos de aquí, el centro del conocimiento y de la reflexión, de la existencia, de la conciencia, empezó a dejar que sus pensamientos se llenaran de amargura, de resentimiento, de odio contra el pastor, contra los hermanos, contra la iglesia, porque es algo que va en aumento. Si uno no lo controla en el primer momento, se le mete un demonio. De modo que resumo diciendo que el diablo no se mete en las personas porque, ay, me voy a meter dentro de Guillermo. Guillermo me cae mal. Pues todavía no me he metido en él. Me voy a meter dentro de Guillermo. Y ya se metió dentro de Guillermo. No, el diablo no anda así ni puede hacerlo. Solamente entra cuando hay pecados sexuales, cuando hay prácticas ocultistas de brujería, hechicería, espiritismo y todo lo que se aleje de Dios en materia de práctica espiritual, y aberraciones mentales y degradantes como la amargura, el odio, el resentimiento, la envidia, la murmuración, todo eso que puede destruir a una persona. A la persona practica uno de estos 3 tipos de pecados, la persona se expone a que se le meta un demonio. ¿Y por qué? Porque dentro de los hijos de Dios habita el Espíritu Santo. Pero es Espíritu Santo. De modo que Él no habita donde hay pecado. Es más, Él comienza a habitar en nosotros después que nosotros somos santificados por la fe, por el sacrificio de Cristo. Cuando somos santificados, Él viene a morar en nosotros. Y esto es en el momento de la conversión.
Si nosotros nos entregamos al pecado, entonces Él vuelve a apartarse de nosotros, porque no habita en donde hay pecado, porque es santo, es el Espíritu puro, santo de Dios. Cuando estamos vacíos, el Señor Jesús nos enseña algo. Y es en Mateo 12, 43 al 45, usted lo lee en su casa. Cuando el espíritu inmundo sale, anda por lugares errando y vagando. Y cuando no encuentra un cuerpo donde meterse, entonces dice, voy a regresar a mi casa, es decir, voy a regresar al cuerpo donde yo estaba. Y si ese cuerpo está vacío, dijo el Señor Jesús, Él no entra, busca 7 espíritus peores que Él. Y vienen y habitan en ese cuerpo, y dice el Señor, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. De modo que el diablo no anda metiéndose ahí en cualquiera, sino en aquellos que se han alejado de sí al Espíritu Santo de Dios, porque se han entregado al pecado. Ahora, creo que esto es todo lo que nosotros debemos saber en cuanto al diablo, los demonios y el pecado. La Biblia más de esto no enseña. Vamos a dar un estudio sobre un taller de 3 días sobre demonología. Eso es pérdida de tiempo. La Biblia lo que enseña es lo que hoy en estos minutos yo le he enseñado, no enseña más. Lo demás es invención de la gente. Porque allá en Colombia, en una montaña, hubo un brujo que se entregó a Cristo y él dice que hacía. Eso es invento del brujo para infundir miedo. Lo que hay que ver si el brujo de verdad está convertido a Cristo o es un agente que está metido entre la iglesia para confundir y meter miedo a los cristianos indoctos. Pero como yo conozco a Cristo, puede llenarse la iglesia de brujos que en el nombre de Jesús los echo fuera a todos los demonios que tienen adentro y se retuercen en el piso echando espuma por la boca. Al demonio solo se echa afuera. Punto. Cuando nosotros éramos solteros, el hermano Guillermo y yo, también Yaima, bueno, la pastora no se había convertido a Cristo todavía. Ella se convirtió 3 años después de conocer yo al Señor. Fuimos a una misión que se conocía como el 5 de Pablo Pérez. Y allí los pastores que nosotros teníamos habían ido a predicar, salían caminando kilómetros por el campo. Llegaron a una casa donde había un matrimonio que estaba en el proceso pactando con el diablo a través de la religión del palo mayombe o palo monte, que es de origen africano. Esos pupilos o iniciados se entregan a Cristo y abren su casa para que comencemos a dar cultos allí. Nosotros íbamos, grupo de jóvenes, íbamos para allá a predicar el Evangelio, llenos de gozo y de alegría, muchos nuevos convertidos, como el caso mío. ¿Y qué pasó? Que los sacerdotes de la regla de Ochao, de la regla de Ifá, que es como se les llama, estoy hablando de sacerdotes, no estoy hablando de cualquier vieja con un vaso de agua ahí tirando unos caracoles, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que hace sacrificio hasta de gente. Que van a los cementerios y sacan allí de una tumba un esqueleto y rayan parte de los huesos y se los toman en una bebida que preparan que se llama chamba y luego esa gente hasta vuela, ¿vio? No le estoy hablando de cualquier vieja sin dientes ahí tirando las cartas. Estoy hablando de gente que trabaja con demonios y que hablan con el diablo. Y nosotros estábamos un día en un culto, alabando a Dios y gozándonos. Y los sacerdotes vinieron, vino uno, de allá de la provincia de donde era, vestido de blanco, con todos sus collares y con todos sus símbolos y su andaribaje y toda aquella cosa. Llegó y se paró debajo de una mata de mango y empezó a enviar espíritus. Y recuerdo que estaba un primito mío allí que no era medio cristiano. Y de pronto lo veo que está debajo de una mata de naranja mirando así. Porque los endemoniados se conocen.
Y unos ojos negros mirando hacia el vacío. Le dije, ¿qué te pasa? Y me miró así. Y le digo yo a un pastor que hay en Cuba de la iglesia bautista, en aquel tiempo él era pentecostal, el hermano Eric Fonseca. Y le dije, este está cogido, y le hizo. Y en ese momento el hermano Eric se le para por un lado, yo me le paro por el otro, y cuando el hermano hace así, que va a orar, le voy a orar por ti, le digo, no ores por mí, le digo, sí, yo voy a orar por ti. Y ahí mismo le hizo. Se creció así como para agredirlo. Y él entonces en el nombre de Jesús, y ahí mismo cayó al suelo revolcado, echando espuma por la boca, encima de un hormiguero. Después yo le preguntaba y le decía, ven acá, no sentías, porque estaba cubierto de hormigas, y yo no sentía nada. Estaba endemoniado, poseído por un demonio. Y después de que él fue libre, entonces por allá dentro del saloncito, ¡tácata! Otro endemoniado. Y otro por allá. Y entonces el hermano Eri va y se pone a conversar con el brujo. Y el brujo le dijo, voy a mandar espíritus ahora y eso se va a caer ahí, tú verás que todo eso se va a destruir ahí. Y el hermano le decía, eso es mentira tuya, tú sabes que tú no tienes poder sobre nosotros. Y sí, tú verás. Y ahí era cuando se manifestaban los endemoniados, pero eran los que no eran cristianos. Y los cristianos que estaban, que la gente iba a la iglesia pero no estaba bien, que no tenían el Espíritu Santo, cantaban y se gozaban y eran arrastrados por el ambiente, pero no tenían al Señor. Y en una de esas el hermano le dijo, ¿por qué no pasas allí para orar por ti? Y le dijo, voy a pasar para allí, me voy a quitar los zapatos y tú verás que voy a entrar descalzo ahí se va a caer todo el mundo para el suelo. Y el hermano le dijo, dale, atrévete. Y el tipo se quitó los zapatos y fue para allá con sus trajes blancos así, al estilo nigeriano, vestido de brujo, y se paró allí. Y entonces se le dijo, él viene para que ores por él. No era un pastor el que estaba predicando, era un miembro de la iglesia. Y el hermano pone las manos y empieza a orar y todo el mundo cierra los ojos y empieza a reprender allí al diablo. Cuando abrimos los ojos el hombre no estaba. Se fue huyendo. Nunca más regresó. El diablo sabe en qué palo se arranca, hermano. Él sabe cuando una persona tiene el Espíritu Santo. Y si esa persona tiene el Espíritu Santo, tiene autoridad.